Buenas noches, amigos. Traigo un libro en las manos y, como siempre, os voy a explicar su argumento, hablaros de su autor, pero hoy, excepcionalmente, vamos a empezar por el final. Y el final ya empieza siendo muy curioso. Resulta que hace un par de meses voy a coger yo en el buzón de mi casa las cartas y en vez de cartas estaba este libro. No dice el nombre de quien lo dejó. Yo he tratado de investigarlo y no he logrado hasta ahora saber quién. Me imagino que es algún picaruelo de esos que escuchan mi programa, que lo pusieron para que yo lo trajera un día a televisión. Y ese día es hoy. Es un libro que yo, cuando lo vi, me sorprendí, pero luego me lo leí todo entero de un tirón. El libro se titula Viaje de Egeria. ¿Qué es este libro? Egeria, según nos dice el prologuista, es una gallega que el año 382 emprendió un viaje a Tierra Santa y que además cada ciudad o lugar sagrado bíblico que ella recorría, lo anotaba, lo escribía, lo describía, lo subía y lo mandaba como una carta a Galicia, porque ella era de Galicia. Y fijaos que la grandeza de este libro está en que se escribió el año 384, o sea, al final del siglo IV. ¿Qué habla este libro? Vamos primero a ponernos en situación. La situación es que poco antes, el año 315, el emperador Constantino, motivado sobre todo por su madre, doña Elena, había puesto el punto final a las persecuciones de los cristianos desde el Imperio Romano. Doña Elena, su madre, una vez que ella era cristiana, una vez que ya se ha logrado la paz del cristianismo, fomenta mucho la peregrinación a esos lugares sagrados, con el objeto de que apenas han pasado 250 años de la vida de Jesucristo, con el fin, por tanto, de localizar los lugares por los que Jesucristo pasó, bien fuera predicando las bienaventuranzas, bien fuera haciendo la multiplicación de los panes, o bien fuera muriendo y crucificado en el monte Calvario. Esto trajo como consecuencia que hubiera una enorme invasión de cristianos y sobre todo de mujeres piadosas que 50 años después de lograr la paz cristiana se decidieran a ir a Tierra Santa a conocer los lugares donde el Hijo de Dios nos redimió. San Jerónimo había vivido en Belén muchos años. Primero trabajó en Roma con el Papa, luego se fue a Belén, donde estuvo traduciendo la Biblia de los textos originales, hebreo, arameo y griego, al latín, y creando la Biblia Vulgata latina. Y entonces él vivía en Belén y dice en sus escritos que aquello
parece una invasión, sobre todo de mujeres devotas que vienen a recorrer la tierra de Jesucristo. ¿Contra quién lo decía? Bueno, porque tal vez se puso un poco de moda, por aquello de que si la emperatriz, la madre del emperador, hacía algo, toda la gente pudiente, ya sabemos, imita enseguida a la primera. De esta forma, ya con Constantino se hace la religión cristiana, la religión oficial del Imperio Romano. Pero no olvidemos que, por ejemplo, a principios del siglo IV, Diocleciano había sido uno de los más sangrientos perseguidores de la Iglesia, sobre todo de los laicos. Y estamos, pues, en un siglo que empieza muy derrotado el cristianismo, pero acaba con un gran florecimiento cristiano. Es más, hay una circunstancia muy peculiar en España. En España, en Galicia, vive un monje prisciliano que es un católico profundo, teológico, casi diríamos extremista. Tanto es así que algunos lo condenan de hereje. Es más, como es un tiempo en que acaba de imponerse el cristianismo como religión oficial del imperio, fue ajusticiado y condenado a muerte poco después de que lo hubieran convertido en obispo de Ávila. Sin embargo, por haberlo así ajusticiado, hubo varios santos de su tiempo que protestaron. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán o San Martín de Tours o el propio San Agustín. Esto no quiere decir que estuvieran de acuerdo con sus extremismos, pero sí se quejaron públicamente de que hubiera sido martirizado por estos extremismos. La labor de Prisciliano fue absolutamente fecunda, sobre todo entre las mujeres. Y ya vamos teniendo pista de quién puede ser esta autora de este libro, porque desde luego demuestra una cultura religiosa extraordinaria. Vamos a hablar ya de ella. ¿Quién es la autora? Mejor, hablemos primero del libro, que también tiene su historia. El libro, ya os digo, se escribe a finales del siglo IV, el 384 al 386. ¿Por qué lo sabemos? Porque la autora de esas cartas constantemente habla con personajes que están ocupando Palestina y que son ascetas, o son monjes, o son obispos. Y eso es el recuento de los que ella cita y la época en que vivieron, sin duda alguna. Esa es la fecha en la que ella escribe las cartas a sus amigas. Ya empezamos ahí con el primer problema, porque ella está escrito naturalmente en latín, en un latín vulgar. Ella demuestra mucha cultura, pero está escrito con un latín sencillo, el latín que hablaba la gente. El texto que nosotros tenemos es un texto traducido por un gran latinista. Pues bien, la palabra sorores es una palabra latina que se puede traducir como la Sor, la monja a la que llamamos Sor Fulgencia o Sor María, o puede traducirse por la hermana natural de alguien, o simplemente la palabra Sor puede referirse a unas amigas. Parece ser que el libro se refiere a unas amigas. ¿Por qué? Porque
Los primeros indicios que tenemos del catolicismo en España son del siglo III, nos los da un escritor africano, San Cipriano, pero en Zaragoza hay un concilio en el que se reúnen 18 obispos y uno de los capítulos alaba mucho a las mujeres que han consagrado su vida a la virginidad, pero para evitar problemas incluyen que han de tener 40 años para poder entrar en los conventos. En consecuencia, una mujer de aquellos tiempos de más de 40 años difícilmente hubiera podido subir los montes con la presteza y energía con que nuestra autora Egeria sube el Tabor, sube al Sinaí, sube al Calvario y se da semejantes caminatas por ir a un lugar o a otro. Por tanto, parece ser que sea una señora pudiente, bien acompañada, que va a Tierra Santa. Y lo que ella escribe casi siempre es la información que le dan los ermitaños. Al acabarse las persecuciones, muchos de los cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por Jesucristo, ahora lo que hacen es cambiar su vida para Jesucristo. Y entonces eligen una cueva en cualquier lugar del planeta, pero especialmente en Palestina, el Monte Carmelo, donde ya antiguamente los seguidores del profeta Isaías habían vivido. Y allí en las cuevas viven aisladamente, haciendo penitencia, oración y caridad a todos los que los rodean. Nosotros llamamos monasterio a un convento en el que viven muchos monjes juntos. Sin embargo, en aquellos tiempos, monasterio, monos, es una palabra griega que significa uno solo. Por tanto, los primeros monasterios fueron estos individuos que viven solos en la tierra de Jesús, sobre todo en el Monte Carmelo. Ellos serán los que le cuenten a nuestra Egeria la historia que ella va a ir escribiendo. Hemos de decir también que el libro tiene extraordinarias curiosidades. La primera, que esta tal Egeria tiene una cultura que no es muy normal. Bueno, estamos diciendo, se escribió el 383, 84, 85, pero el libro estuvo desconocido hasta el año 1884, en el que un monje de Montecassino, en Italia, junto a las obras de un místico, encuentra al final pegadas unas páginas escritas a mano y en latín. Vio que era algo distinto, lo leyó y se dio cuenta de que era esto que ahora tenemos en las manos, nuestro libro. Es de advertir que de lo que la buena Egeria escribió, todo se ha perdido, menos las 24 páginas que se conservaron pegadas a aquel libro de mística. Al principio se pensó que la autora podía ser una hermana del propio emperador español, lo diré. Bueno, Teodosio el Grande, su hermana, creyeron muchos que era la que había escrito el libro, pero no hay ninguna alusión directa al emperador ni a las autoridades civiles. Y además, una vez que aparece el año 1884 estas hojas, los investigadores revuelven papeles y encuentran
del siglo VII una carta de un abad dirigida a los monjes del Bierzo, en la que habla de aquella intrépida gallega que se atrevió a ir a Palestina y nos escribió y contó y describió cómo es la tierra sagrada que aparece en la Biblia. Con lo cual ya tenemos hecha en el siglo VII la atribución a Egeria. Ella recorrió el país, como era natural entonces, primero por barco hasta Constantinopla. Luego desde Constantinopla, ya andando o como buenamente pudo, acudió a Turquía, acudió a Palestina y acudió a donde empieza el libro. Repito, quedan nada más que 24 hojas. Y la primera curiosidad es que esas 24 hojas sean todas descripciones de lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el monte Sinaí, donde Dios le entregó a Moisés la tabla de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el lugar en el desierto en el que Moisés golpeó las rocas para que brotara agua, según le había dicho Dios. El lugar en que murió Moisés. Del Nuevo Testamento no hay en el libro, en estas hojas, más que el último párrafo en el que nos dice: qué ganas tenía yo de ir a Éfeso y visitar y rezar la tumba del evangelista San Juan. La única alusión al Nuevo Testamento. Porque hay otra alusión también muy curiosa, y es que nos dice que Juan Bautista, el otro Juan, el que bautizaba en el río Jordán, vivía de un huertecito que se había preparado junto al sitio donde bautizaba. Y ella lo describe también perfectamente. Pero tal vez, de todas las curiosidades y lo maravillosamente bien que describe todos esos lugares, más de 30 lugares, lo más curioso es el final. El final es algo que nadie se podía sospechar. Y es una carta de Jesucristo. Según Egeria, en Turquía había un reyezuelo, tenía un pequeño territorio en el que vivía pacíficamente, pero había cogido una grave enfermedad. Le han llegado voces de que en Palestina Jesús de Nazaret está haciendo muchos milagros. Y entonces le escribe una carta: ven a curarme, porque además sé que tienes enemigos que quieren acabar con tu vida. Vente a vivir conmigo y aquí en mi país hay espacio para los dos. A continuación está la carta que Jesucristo le contesta: te agradezco esa fe sin conocerme que tú tienes y por lo que te han dicho de las obras de caridad que yo hago curando enfermos o resucitando muertos. Pero mi visión está en Palestina, donde tengo que morir por la salvación de todos los hombres. De todos modos, para que te cure, ya te enviaré a alguno de mis discípulos. Según los evangelios, Jesucristo no escribió nunca nada. Pero lo curioso es que estas dos cartas, la del Rey y la de Jesucristo, aparecen también en la historia de la Iglesia que escribió el primer historiador de la Iglesia, Eusebio, que era un obispo íntimo amigo del emperador Constantino y que murió a mediados del siglo IV. Poco antes había escrito esa historia de la Iglesia Católica y en esa historia aparecen también las dos cartas de Egeria. Libro, por tanto, muy curioso,
que el editor ocupa en el prólogo y la presentación del personaje más de la mitad del libro. Si os parece bien, os voy a leer algo, nada más que un pequeño fragmento, para que veáis cómo van las cosas, de las cartas, a ver si las localizo. Yo quería que las haya buscado, no me salen por ahí. Bueno, pues os leeré otra página. Por ejemplo, cómo escribe Egeria la subida al monte de Dios, que evidentemente es el monte en que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Yo me he preguntado algunas veces por qué precisamente en el libro solo aparecen los lugares del Antiguo Testamento y no los del Nuevo. Y entonces la contestación es clara. He encontrado las cartas. La contestación es clara. Tal vez el libro cayó en manos de alguna asociación judía y los demás no les interesaba y lo rompieron. Y en cambio conservaron todo lo que se refería a lo que ellos admiten los judíos, que son la historia de Moisés y todo lo que la Biblia cuenta en el Antiguo Testamento. Os voy a leer nada más que la carta de Jesús al rey Agar, que es el que le había pedido que viniera a su reino. Dichoso eres tú que has creído en mí sin haberme visto, pues de mí está escrito que los que me han visto no creerán en mí, mientras que los que no me han visto creerán y vivirán. Pero en cuanto a lo que me escribes de ir a ti, es necesario que yo cumpla todo aquello para lo que he sido enviado aquí, y después de haberlo cumplido, suba enseguida al que me ha enviado. Y después de haber subido, te enviaré a alguno de mis discípulos para sanar tu mal y te dará vida a ti y a los que están contigo. Bueno, amigos, este es el libro sorprendente que un día apareció en el buzón de mi casa. Se lee muy a gusto y sobre todo cuando la vemos a la autora agarrarse a las rocas para poder subir a la cumbre de montes tan célebres como el monte Sinaí. Ojalá os haya interesado y sorprendido. Buenas noches y hasta el próximo día.